Saludos cordiales, estimadas autoridades y público presente, bienvenidos a la ponencia Influencia del entorno familiar de la redacción de los estudiantes del subnivel de básica media, una investigación elaborada por los siguientes autores. Antes de iniciar con esta ponencia, se consideró oportuno ahondar en ciertos conceptos principales de las variables que la conforman, como es el caso de la redacción, que es el principal medio de comunicación académico, familiar y social, y a la vez una actividad comunicativa de primer orden, que requiere un estado cultural avanzado de quien la ejecuta, es decir, que requiere de apropiarse ciertas habilidades antes de ejecutarse. Esto también constituye un medio activo de pensamiento que produce aprendizaje y que también se requiere de un aprendizaje previo. Esta definición básica la diferencia del mero acto de escribir, donde simplemente es plasmar signos sin precisar normas. Es así que redactar a partir de su etimología es realizar una compilación de la información existente de forma ordenada y detallada en función de lo pensado. Mientras que por su parte el apoyo familiar es una responsabilidad académica. Vamos a centrarnos en ese eje, no tal vez en la responsabilidad biológica. Vamos a especificar lo concerniente a la responsabilidad académica. También dentro del apoyo familiar como responsabilidad académica se encuentran diversas bases o diversos pilares, como es el caso de la atención a las necesidades biológicas, la estimulación, apoyo y cuidado, el respeto y valoración del infante y la interacción asertiva que tenga. Además, también dentro de estas variables se encuentra el ambiente de calidad y calidez. Estas variables son fundamentales para que el apoyo de familia sea una responsabilidad académica cumplida a carta cabal, se logre y pueda potenciar el desarrollo del infante. Desde ese sentido hay autores también que dicen que influirá mucho el tipo de familia. Ahí vamos a presentar los 5 tipos de familia básicos. Sin embargo, no es totalmente decisivo como se ha determinado en la investigación, ya que dependerá del esfuerzo que hagan los miembros de cada familia para que el desarrollo del estudiante sea favorable. En cuanto al problema, el problema de la redacción es el problema específico que vamos a estar abordando. Desde el 2013, Terce ya decía que existían problemas de redacción y que Ecuador se encontraba por debajo de la media. En el 2019, la misma UNESCO vuelve a tomar pruebas denominadas ERCE, el cuarto estudio regional comparativo y explicativo, donde también se plantea que existen dificultades del dominio correcto de género de texto, propósito, propiedades textuales y las normas de redacción. Es decir, se presentan serios problemas en el Ecuador con esto. De igual manera, el INEC desde el 2012 ya decía que el 56,8% de los ecuatorianos no leen por falta de interés, el 31,7% lo hace por falta de tiempo. En complementación con estos resultados, la OEI en el año 2022 nos dice que el Ecuador lee de un libro a un poquito más en el año, es decir, a un libro y medio incompleto. Tenemos un nivel muy bajo de lectura. En cuanto a cantidad, en cuanto a calidad, no se lee en el país. Esto de aquí se refleja también en los resultados hallados por Herrera, donde dicen que los estudiantes del subnivel de básica superior presentan problemas para producir textos, tipos de texto, estructuras básicas de un texto, propiedades textuales, presentan problemas también con todas las reglas que integran la redacción. Esto de aquí puede reflejar que si no tienen en la básica superior las habilidades suficientes, desde la básica media no se logró lo que se debía hacer. Bueno, diversos autores ya han empezado a ahondar en esta problemática, como es el caso de los antecedentes que estaremos abordando. Lastre nos decía que existe una relación de apoyo entre el entorno familiar y el rendimiento académico. Ya planteaba eso. Ferreiro, por su parte, dice que la influencia del entorno familiar es sustancial para un correcto rendimiento académico y un desempeño alto del estudiante. Fajardo también, entre las variables que hace posible un buen rendimiento académico, determina que el entorno familiar es una de ellas. Entonces, a partir de todos estos estudios y de la problemática que se ha podido percibir, se puede verificar que ya se ha indagado en cuanto a la relación del entorno familiar y el rendimiento académico, pero aún tal vez no se puede apreciar en el contexto un estudio contundente que determine si existe o no existe relación entre el entorno familiar y el rendimiento en cuanto a redacción, que es lo que plantea la presente investigación. A partir de ello se propone el siguiente objetivo, que es determinar la influencia del entorno familiar en la redacción de los estudiantes del subnivel de básica media de las unidades educativas en Santo Domingo. La metodología se presenta es la siguiente, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo transversal, de alcance correlacional. La población son los niños de 10 a 12 años ecuatorianos, ahí está la cifra, y se hace un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando a 200 estudiantes del subnivel de básica media que tengan los dos criterios de inclusión, que sean estudiantes que estén culminando el subnivel de básica media y que además presenten dificultades en el campo de la redacción.
Se aplicaron dos instrumentos. El primer instrumento sirvió para categorizar el tipo de entorno familiar que poseen los estudiantes, determinado por los autores que están ahí, tiene una validación con alfa de Cronbach y algunos otros criterios más aplicados. Consiste en 45 ítems que pretenden evaluar el tipo de entorno familiar que posee cada familia y nos ofrece una perspectiva de datos sociodemográficos, las actividades diarias que hace la madre con el hijo, el condicionamiento de la conducta, los elementos del entorno y los objetos de estimulación directa que tenga el estudiante o el infante. Eso sirve para categorizar el entorno familiar. En un segundo momento se aplicó un test diagnóstico para diagnosticar las principales dificultades de redacción que poseen los estudiantes del subnivel de básica media. Este test está diseñado por los autores que se encuentran ahí, Herrera y Olmedo, y se basa fundamentalmente como criterios de evaluación en los estándares de aprendizaje, el nivel 3, dominio C, que es producción de textos escritos, donde se evalúan las siguientes dimensiones: normas gramaticales, ortográficas y de acentuación, propiedades textuales, vocabulario e interconexión de ideas para producir textos personales. Esas son las bases fundamentales que, según el Ministerio de Educación, a partir de los estándares de calidad, debe cumplir un estudiante al llegar al punto del subnivel de básica media. Entonces eso es lo que se va a utilizar para evaluar. Una vez que se encuentren las dos variables categorizadas con las respectivas categorías en función de cada entorno y de cada rendimiento, se procederá a hacer la correlación. Por lo cual vamos a empezar con el primer resultado. Este resultado atiende al test Home, donde se evalúa el entorno familiar. Se aplicó la siguiente escala a raíz de los puntos que se obtenga, pero antes de presentar los resultados específicos de la escala, se van a presentar la información sociodemográfica, ya que hay ciertos datos que se considera que son importantes, como es el caso de que la mayor parte de la muestra tiene secundaria completa, seguido por la secundaria incompleta. Esto podría ser una dificultad tal vez para que el estudiante pueda tener el apoyo necesario, el apoyo de calidad, el apoyo suficiente para el desarrollo de sus tareas. Entonces es algo que llama la atención. Además, en cuanto a ocupación, la mayor parte simplemente se dedica a quehaceres domésticos. Esto podría ser favorecedor, ya que existe una atención directa, tal vez más vínculo, más conexión, más presencialidad, más presencia como tal de la persona o el cuidador o el padre de familia que está ahí al lado del estudiante. Bueno, los resultados del test Home son contundentes. El 57% presenta un entorno inadecuado, mientras que el 26,5% tiene un entorno moderado. Son los dos valores que ocupan la mayor ponderación estadística en el gráfico, en la tabla, perdón. Esto de aquí nos da a entender que hay problemas en cuanto al entorno familiar. No hay una estimulación correcta, no hay un ambiente adecuado, no hay una interacción favorecedora para el desarrollo del estudiante. Tenemos que la categoría del entorno está fallando. De igual manera, vamos con el test diagnóstico. Aquí, bueno, se pretendió diagnosticar las principales dificultades de redacción. ¿Qué nos dicen los resultados? Que la mayor parte de estudiantes se encuentran próximos a alcanzar los aprendizajes requeridos y no alcanzan los aprendizajes requeridos. El 38,5% próximo a alcanzar y el 30% ni siquiera los alcanza. Eso quiere decir que siguen existiendo problemas bastante fuertes y graves en cuanto a las habilidades para producir en texto, como ya hemos hablado antes, de interconexión de ideas, respeto de normas y reglas gramaticales, también en cuanto a las propiedades textuales, en cuanto al vocabulario. Siguen presentándose problemas. Las propiedades textuales, cohesión, articulación y adecuación textual. Es así que antes, ya que se tienen las dos variables categorizadas, antes de proceder a aplicar una prueba, se utilizó una prueba de la normalidad para decidir si se va por una prueba paramétrica o no paramétrica. El escenario también es contundente. Los datos muestran una significación de 0,00 menor a 0,05, por lo cual se dice que los datos no se distribuyen normalmente. A raíz de esto es necesario aplicar una prueba no paramétrica. Para ello se plantean dos hipótesis: la hipótesis nula, donde no existe relación entre el entorno familiar y el rendimiento en redacción, y la hipótesis alternativa, donde sí existe esa relación. Primero, antes de aplicar la prueba de chi al cuadrado de Pearson, que es la utilizada, la prueba no paramétrica, se realizará un análisis descriptivo. Desde aquí ya se puede ver que los estudiantes que tienen entornos inadecuados presentan mayormente puntajes que no alcanzan los aprendizajes o que están próximos a alcanzar, y los adecuados presentan puntajes que dominan y alcanzan los aprendizajes requeridos. De esta forma, el análisis diferencial con chi al cuadrado de Pearson nos ofrece una perspectiva de 0,00 en la significación asintótica bilateral, por lo cual se acepta la hipótesis alternativa y se decide que sí hay una relación entre el entorno familiar y el rendimiento en cuanto a redacción.
Sí hay una relación, existe correlación. Como complemento se aplica una desviación de los datos y se puede valorar que no hay una desviación tan extensa, tan fuerte. Y a través del modelo de regresión lineal se calcula que la ecuación de regresión lineal determinada en función de las estimaciones del parámetro constante IB1 es la siguiente, aquí se encuentra. Por lo cual, Y siendo la variable dependiente, el rendimiento académico, a raíz de esta ecuación se dice que va a crecer cuando el entorno familiar sea mejor. A raíz de esto, pues se puede aceptar la hipótesis alternativa. Ahora sí, existe una relación entre el entorno familiar y el rendimiento en cuanto a redacción. En cuanto a discusión, vamos a continuar. En los tipos de entornos familiares, nosotros en la investigación encontramos que hay padres con estudios secundarios, entornos familiares inadecuados en su mayoría y falencias para la orientación. Esto se relaciona con lo que plantea Ferreiro en el 2015, donde se dice que los padres preparados consolidan entornos favorables. Ya se ve que padres que no tienen mucha preparación tienen entornos mayormente inadecuados. Es por eso que se debe incentivar a los cuidadores a continuar con su formación, que no queden ahí, porque la labor de apoyar al estudiante es muy importante. En cuanto al diagnóstico de redacción, se puede ver que los estudiantes con dificultades para redactar textos son las mayores. No alcanzan y próximos a alcanzar. Entonces, a raíz de esto se puede comparar con el resultado obtenido por Herrera en el 2022, donde se dice que los estudiantes del contexto presentan problemas con todas las variables que se han evaluado: reconocimiento y tipología de un texto, estructura básica, propiedades textuales, reglas gramaticales y ortográficas y la producción de textos personales. Esto es un llamado de atención a los docentes para que pongamos y centremos nuestra atención en esta enseñanza, específicamente en las habilidades para producir textos. Quizá no se está llevando un proceso adecuado. Quizá deberíamos valorar y autoevaluar a través de una introspección personal qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que debemos fortalecer. Seguido, en cuanto a la correlación, la tabla de contingencia y chi al cuadrado nos muestran que los estudiantes con familias con entornos inadecuados presentan menores rendimientos y viceversa. Entornos adecuados, mayores rendimientos. Entonces, esto de aquí presenta un chi al cuadrado menor a 0,05, por lo cual permite aceptar la hipótesis. Esto se relaciona con Fajardo, donde ya se decía que existe una relación entre el rendimiento académico y las variables familiares, pero no se lo relacionó de manera directa. Entonces, es importante que el padre de familia tenga en cuenta que se necesita apoyo asertivo de la familia para garantizar la formación holística de los estudiantes. A su vez, como complemento, la desviación típica y la regresión lineal nos dicen que hay una desviación mínima de los datos, y el modelo de regresión lineal determina un crecimiento exponencial en función a la variable dependiente cuando la variable independiente mejora. Esto se relaciona con Antón, que dice que los entornos adecuados mejoran las capacidades comunicativas y lingüísticas. A su vez, Juárez y Ordóñez también nos dicen que en el hogar se desarrollan habilidades comunicativas y no se deben estimar esfuerzos para las mismas, sino que se debe construir un ambiente familiar adecuado para ofrecerle al infante la mayor posibilidad de crecimiento, tanto personal como académico. Como conclusión, a raíz de los resultados, se identificó que las muestras abordadas poseen tipos de entornos familiares poco favorecedores y precarios, con necesidades para que puedan ser estimulantes en todas las áreas del ser humano y para conseguir un desarrollo integral. Entonces, la mayor parte de entornos son inadecuados. La relación de los cuidadores no era positiva, existían evidencias de pobreza y poca importancia entre la estimulación de las capacidades de los estudiantes. Como segunda conclusión, se evaluó a partir de registros de redacción, englobando las dimensiones, reglas gramaticales, ortográficas, acentuación, propiedades textuales, vocabulario e interconexión de ideas a los estudiantes del subnivel de básica media, y se determina que presentan graves dificultades para componer textos escritos en función de los estándares que establece el Ministerio del Ecuador. Entonces, la mayor parte no alcanza y se encuentran próximos a alcanzar esos aprendizajes requeridos. Es bastante preocupante las deficiencias en cuanto a redacción que presentan los estudiantes del subnivel de básica media. Y finalmente, se estableció que existe totalmente y rotundamente una correlación lineal positiva. Hay una relación entre la variable entorno familiar y rendimiento académico. Esto se lo hizo a través de la determinación de una prueba no paramétrica de chi al cuadrado de Pearson, y además a través de un modelo de regresión lineal simple, donde los hallazgos fueron sustanciales y se expuso pues que a mayor o mejor entorno familiar va a mejorar la redacción en cuanto a los estudiantes de subnivel de básica media. Estos son los resultados de la investigación presentada. Espero que sirva de mucho para el ámbito académico, para el ámbito familiar, para todos los ámbitos y para la comunidad científica. Muchas gracias.